Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestra atalaya de novedades en imagen cardíaca, que en esta ocasión esté dedicada a un tema nuevo y sorprendente, la posibilidad de utilizar el TAC de coronarias en pacientes con síndrome coronario agudo sin ascenso del ST. Vamos allá. Sabéis que hemos utilizado el TAC de coronarias en todo tipo de contextos para descartar enfermedad coronaria significativa, incluso en urgencias, pero en urgencias lo hemos utilizado siempre en pacientes de bajo riesgo para tratar de detectar los pacientes que tenían enfermedad coronaria y los que no. Vamos a meternos en un contexto claramente distinto. Los datos salen de este trabajo, que es el estudio Veredith. Es un estudio que está diseñado en pacientes con síndrome coronario agudo sin ascenso del ST diagnosticado y de alto riesgo porque tienen troponinas o alteraciones en el electrocardiograma. El diseño original de este estudio es un estudio para valorar si en estos pacientes de alto riesgo lo mejor es hacer el cateterismo muy rápidamente en las primeras 12 horas o si pueden aguantar 48 o 72 horas. Y el resultado principal de este análisis principal es que no había gran diferencia entre correr mucho en hacer el cateterismo, salvo en los pacientes de muy alto riesgo, que son los que tienen Grace score por encima de 140. Vamos a lo que nos interesa, y es que en este trabajo se las apañaron para hacer TAC cardíaco antes del cateterismo a un número importante de pacientes. Se organizaron fenomenal y lo hacían el TAC en un promedio de 2 horas antes de hacer la coronariografía. ¿Qué es lo que buscaban? Pues buscaban si el paciente tiene enfermedad coronaria significativa o no, obstructiva, lesiones más de 50 o no, o si tiene enfermedad de alto riesgo, obstrucción de tronco, de DDA proximal o enfermedad multivaso. Y lo que valoraban es el valor pronóstico en la información obtenida con el TAC comparada con el cateterismo en un seguimiento de 4 años, un poquito más, 4,2 años. Resultados, pues nos ponen unas tablas que son súper difíciles de interpretar porque nos quieren abrumar a resultados para decir que el TAC y el CATE obtienen una información muy parecida, tanto para detectar a los pacientes de enfermedad obstructiva o no, o los de enfermedad de alto riesgo o no. Más fácil ver en esta gráfica. Esta gráfica lo que nos hace es la comparación de pacientes con enfermedad coronaria obstructiva con el TAC o con el cateterismo, y nos muestran que las gráficas son prácticamente superponibles. El porcentaje de pacientes con diagnóstico es superponible y lo que les pasa en el seguimiento a largo plazo es prácticamente superponible. Y con respecto a la capacidad de detectar enfermedad coronaria de alto riesgo, lo mismo, el número de porcentajes de pacientes que tienen enfermedad de alto riesgo es parecido y el riesgo relativo es parecido, de tal manera que los autores del estudio nos dicen que el TAC y el cateterismo, es decir, que el TAC es tan bueno como el cateterismo para valorar el pronóstico de los pacientes con síndrome coronario agudo con ascenso de ST de alto riesgo a largo plazo, y por lo tanto podría ser una herramienta útil para valorar a estos pacientes desde el principio. En el editorial que acompaña al artículo nos proponen incluso un algoritmo de manejo, de tal manera que cuando tú tienes un paciente con un síndrome coronario agudo sin ascenso del ST, si está en una situación mala, inestable, tiene datos de muy alto riesgo, pues obviamente hay que ir al cateterismo de cabeza, pero si el paciente está en una situación estable y puede aguantar, pues podría ser razonable meter el TAC como un paso intermedio, de tal manera que podríamos detectar pacientes que tienen enfermedad coronaria de bajo riesgo. Por ejemplo, hay un 30% de pacientes que van a tener el cateterismo normal, incluso en este grupo de tan alto riesgo, y va a haber un 20% de pacientes que tienen enfermedad coronaria pero no de muy alto riesgo, es decir, que podría haber entre un 30 y un 50% de los pacientes que podríamos manejar directamente con el TAC. Y esto es muy interesante porque sabéis que hemos estado muchos años discutiendo si en pacientes con síndrome coronario agudo sin ascenso del ST lo bueno es hacer una estrategia intervencionista o una estrategia conservadora. Pues aquí probablemente la estrategia conservadora se pueda meter un poquito de rondón, sabiendo que podemos hacer el estudio de la enfermedad coronaria de forma no invasiva con el TAC. Esto pues podría ser interesante en algunos contextos clínicos. De tal manera que el artículo se resume bastante fácil, y es que este estudio sorprendente sugiere que el TAC es tan bueno como el cateterismo para valorar el riesgo de los pacientes con síndrome coronario agudo sin ascenso del ST. De tal manera que podríamos detectar hasta un 50% de pacientes de no muy alto riesgo que a lo mejor podrían ser tratados de forma médica conservadora. Por tanto, este estudio sugiere que el TAC podría ser una herramienta que podríamos meter en este algoritmo de diagnóstico. Sin embargo, esta es una idea nueva que le queda muchísimo por avanzar, tenemos mucho que aprender. En este trabajo todo lo que se hizo de manejo de los pacientes fue con el cateterismo y guiado por las guías clínicas. No sabemos qué hubiera pasado si el manejo de los pacientes lo hubiéramos hecho guiado con la información del TAC. Y lo que para mí es el problema fundamental es que meter el TAC en el algoritmo del síndrome coronario agudo sin ascenso del ST es un reto logístico terrible. Conseguir hacer un TAC súper precoz en estos pacientes supone un reto de organización, de disponibilidad de equipos, de disponibilidad de personal, y en el que no sabemos si el beneficio nos va a merecer la pena. Con esto llegamos al final de nuestro artículo. Muchas gracias por hacerme compañía. Os espero en el próximo episodio de nuestra atalaya de novedades en imagen cardíaca.